¿Cuál es el proceso completo de éxito para tus metas y proyectos en 9 pasos? 1. Lo primero es definir lo que quieres y mostrar interés por ello. Ser perfectamente honesto contigo mismo. ¿Qué es lo que quiero desde el fondo de mi corazón? Es muy importante porque a partir de esto defines el camino para lograrlo. La meta que establezcas debe ser propia, no de nadie más. No se vale copiar, ni ponerse metas de otras personas que aparentemente quieras o quieran que las realices. Tu meta debe ser genuina. La fuerza interior de tu ser está contigo y es inevitable el éxito de tu proyecto o meta. Es así como debes pensar, porque esto es totalmente cierto. Actitud expectante de confianza y fe. Fe en ti mismo y confianza en la ley de pensar es crear o ley de atracción. Cree firmemente en tus capacidades, por encima de las circunstancias. Mentalízate al aplicar tus cualidades innatas de tu ser, es decir, tu interés, determinación, carácter, acción, perseverancia, persistencia y reserva. En este último no platicar tus proyectos, a menos que sea alguien que puede colaborar contigo. En cuanto a la determinación y el carácter, en el proceso no cambiar de idea, centrarse en esa meta como objetivo. 2. La visualización en meditación ayuda muchísimo, es vital. Debes imaginar en base a tus afirmaciones lo que quieres, ver que ya está realizado, en tiempo presente. Ejemplificar con imágenes mentales e historias mentales que ya tienes esa meta realizada y nutrirla con emociones, colores, texturas etc. Es decir, vivir esa meta. 3. El creer en ti, que puedes realizar lo que quieres, por el poder de tu ser interno y que no tiene límites. Por reconocer el uso de la ley de pensar es crear. Tener fe, que es la confianza absoluta en ti mismo, como la presencia de tu ser interno, que es quien realmente eres. Además, una buena práctica es tener en cuenta las razones por lo que quieres esa meta. Esto refuerza tu convicción, tu determinación, tu fe, porque estás argumentado y ello contribuye y refuerza tu credibilidad sobre el hecho. Debes tener la convicción de que tú puedes realizar tu meta o proyecto con éxito, aquello que te motiva, que te emociona, que te causa un verdadero interés. Es de vital importancia sentirlo y verlo así, para poder lograr lo que te propones. Siempre tu meta debe ser lícita y donde todos los involucrados de tu meta o proyecto se benefician de ello, igual que tú. Un error común es que al ponerse metas muy grandes sin detallar la meta, debes tener una certidumbre perfecta que es alcanzable. La mente subconsciente solo materializará en el mundo físico lo que la mente consciente le indica, como un hecho totalmente creíble y realizable. Lo importante de tomar en cuenta lo que se requiere para esa meta. Muchas personas esperan que se realice su meta, pensando que debe darse en un tiempo determinado. La verdad es que se requiere tomar en cuenta lo siguiente: cuando estemos interactuando con nuestro exterior, debemos pensar en que nuestra meta ya está realizada igual que en la meditación, aunque no lo veamos. 4. Otro punto importante es que si nuestra meta es muy ambiciosa o muy grande, debemos conocer y determinar qué habilidades pudiéramos requerir para ello, de lo que debemos realizar conforme a las situaciones que se empiecen a presentar. Por ejemplo, estudiar un idioma, terminar la carrera, aprender cierto oficio etc. Es recomendable escribir la meta para uno darse cuenta de los detalles involucrados e incluso el nivel de compromiso adquirido. La meta debe ser específica, así es más sencillo alcanzarla y detallarla. Por ejemplo, quiero recibir un salario de 20.00 pesos, no decir quiero tener miles de pesos de salario, porque la mente y las acciones que se realicen por este motor no debe ser ambiguo. De esta forma planteada el resultado lo será también. Por ello se requiere ser preciso. También es de suma importancia recorrer el camino a tu meta, con pasos intermedios donde te regales una satisfacción por el logro alcanzado. Puede ser cualquier cosa, un café, una visita a un lugar que te guste, etc.
No importa cuál sea, lo que importa es que te hagas sentir bien. Estos pueden ser cada vez que veas y reconozcas un avance, o incluso que lo tengas considerado en tu visualización. 5. También es el identificar, si requiero conocimientos específicos sobre cierto tema. Por ejemplo, si quieres un avión, requiere la capacitación para conducirlo o si requiere de un piloto experimentado. Para poder tener las habilidades, conocimientos y competencias para la materialización de mi meta. Es importante redondear todos los aspectos requeridos, tomarlos en cuenta. 6. El siguiente paso es el estar alerta a las oportunidades y situaciones que contribuyen a tu meta o proyecto. Es decir, si se presentan situaciones que suman, hay que tomarlas. Por eso se requiere tener presente en tu mente tu meta, así la mente también estará direccionada al logro. Recuerda que la realidad es mental y solo se requiere cierta espera para que se materialice en tu vida, dependiendo de los requerimientos necesarios que acompañan a tu meta. 7. Este punto es el reconocer positivamente los obstáculos. No deben ser motivo de frustración, desánimo o tristeza. Deben verse como las grandes oportunidades, para que nuestro avance se acelere y proyecte al logro de nuestra meta. Debemos ver el lado positivo de las cosas siempre. Los obstáculos son parte del éxito, no hay éxitos no obstáculos. Los obstáculos son para adquirir aprendizajes necesarios para la consecución de nuestra meta. 8. En el trayecto hacia nuestra meta o proyecto, debemos mantenernos positivos y con sentido de cooperación y servicio, porque la ley de acción y reacción aplica en este punto. Para que se propicien situaciones exitosas, uno debe de enfocarse al servicio. Siempre hay un cliente a quien satisfacer, en todo ambiente, trabajo, proyecto, etc. Sea amable, empático, entusiasta, etc. Una actitud positiva atraerá lo necesario para que se manifieste lo positivo, en toda situación o persona. Las grandes satisfacciones vendrán por tener una buena actitud hacia los demás. Esto es porque esta ley de acción y reacción te dará precisamente lo que das, lo que manifiestas, por ello recibirás las satisfacciones otorgadas. 9. El siguiente paso es el de agradecer, en la misma visualización de su meta o proyecto. Agradece lo recibido, lo que veas en tu mente sobre la meta ya realizada. Refuérzala con el agradecimiento. Esto es muy poderoso, porque es una afirmación del hecho contundente que ya está realizado y esto propicia su manifestación, a través de este agradecimiento. Agradece a tu ser interior, a Dios, a la